No sé si es la primera vez que estás acá con nosotros. Esto es Veraca, tierra de bendición. A todos los que nos ven por medio de las redes sociales, Facebook Live, YouTube, gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, para todo el mundo. Gracias por estar con nosotros conectados. Recuerda seguirnos por las redes sociales, darle like a la página, compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Maravilloso lo que nos leyó ahorita la pastora, donde dice Pablo, hace una semana les leímos en Hechos 20:32, ahí están en las pantallas, ¿sí pueden ver las pantallas? Hechos 20:32, versión NBI, yo lo voy a leer, ahorita lo leyó en NTV. Dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, a los pastores: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. El mensaje de su gracia que tiene poder para edificarlos y darles herencia. Recuerda, en ese orden, primero recibes el mensaje de su gracia. ¿Cuál es el mensaje de la gracia, iglesia? Lo hemos estado viendo. El mensaje de la gracia es la muerte y la resurrección de Jesús, en el cual por medio de su muerte nos dio vida eterna, pero no solamente nos dio vida eterna para cuando nos vayamos con Él, sino que nos redimió de la maldición de la ley, aquí en la tierra. Amén. Eso significa que todas las enfermedades, todos los tumores, todos los malestares, todo el caos familiar que dice en Deuteronomio 28 del 15 al 52, nos redimió de absolutamente todas esas maldiciones por no obedecer la ley. Pero nosotros ya no estamos bajo el viejo pacto, lo vimos la semana pasada, sino estamos en un nuevo pacto, ¿verdad que sí? Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado. Amén. Estamos en un mejor pacto que se basa en mejores promesas. Hay mejores promesas. ¿Sabes por qué? Porque el nuevo pacto se basa en lo que Dios hace por ti y para ti, y lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz y dice: consumado es. Jesús ahí consumió el mundo espiritual, ahí nos redimió, ahí desarmó a los espíritus. Dicen Colosenses que desarmó a gobernantes, a principados del reino de las tinieblas, le quitó sus armas Jesucristo y los venció públicamente. Y por esa victoria en la cruz es más importante de lo que pudiéramos creer o pensar. Pero lo que pasó en el mundo espiritual y es para el mundo físico es que Él nos redimió de todo el peso de la ley que nos enjuiciaba, que nos condenaba. Y ahora nosotros no vivimos para obedecer la ley, nosotros vivimos ahora para vivir a Jesús, para que el fruto del Espíritu, que es que amor es el primero, amor, el fruto del Espíritu, crea en mí verdadera obediencia. Pero ya no en la obediencia del hombre, sino una obediencia de fruto como consecuencia de, amén. Y eso hace que nosotros seamos edificados y recibamos herencia. Lo leímos ahorita. ¿Por qué repito esto? Porque ojalá y hayas venido en estos últimos domingos seguidos para que no te pierdas la secuencia de lo que hemos estado hablando. Hay dos leyes en el nuevo pacto y lo vimos la semana pasada. ¿Cuál es la primera? ¿Se acuerdan? El amor, porque el amor es el único que cubre la ley. El amor de Jesús, el amor de Jesús. Y la segunda ley, ¿cuál es? La fe. ¿Cuál fe? La fe de creer que Jesucristo me justificó por su muerte y su resurrección, y por eso yo declaro: soy la justicia de Dios en Cristo. Ya no se trata de Pablo, se trata de Jesús. El nuevo pacto se trata de lo que Dios hace en tu vida, de lo que Dios hizo y de lo que Dios seguirá haciendo. Amén. Ese es el nuevo pacto. Entonces el nuevo pacto está basado en mejores promesas. Gloria a Dios, ¿no? Ya no se trata de estar siguiendo y obedecer la ley. Ahora me enfoco en el amor de Jesús y en la fe, y eso produce obediencia. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús. Solamente estoy subrayando lo que hemos estado viendo, pero me encanta en Segunda de Reyes 6:15. Y me encanta esta escena que vamos a continuación
a leer. Segunda de Reyes 6:15, pongan en la pantalla, por favor. En las pantallas, suban en la resolución. Me dicen los chavos, no se ve, suban en la resolución. Es fe, esto es fe. Di las cosas que no son. Segunda de Reyes 6:15. Acuérdate, vamos a introducirnos, a sumergirnos en este viaje de la palabra de Dios. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, ¿qué había? Había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Eliseo era un profeta que vino después del profeta Elías, con doble unción, dice la palabra de Dios. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios bajaba y descendía en las personas, y ahora en el Nuevo Pacto el Espíritu Santo no desciende, el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces dice aquí que el sirviente de Elías, cuando vio las tropas a caballos y carros de guerra por todos lados, imagínate el caos físico real, verdadero, que estaba viviendo Elías y su ayudante. Pero Elías le dice lo siguiente. ¿Qué le dice en el 16? No tengas miedo, le dijo. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Me sorprende cuando Eliseo le dice hay más de ellos, cuando físicamente está Eliseo, está su ayudante y alrededor. Imagínense que ustedes son las tropas y que yo soy Eliseo y mi ayudante Elías, mi ayudante está aquí y me dice, mira Pablo, todos los que están en tu contra. Y yo los volteo a ver y digo, es verdad, están físicamente, es una realidad. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ver Eliseo esa parte en el mundo espiritual cuando en el mundo físico y real y verdadero, que es en el que estamos viviendo, sí hay un ejército en contra nuestra? Entonces Eliseo, segunda de Reyes 6:17, entonces Eliseo oró. ¿Qué hizo Eliseo? Oró. Fíjense lo importante que es, antes de comenzar a leer la palabra, en la predicación, decir, Espíritu Santo, yo te pido me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Bien importante, recuerda que la palabra es revelación, las escrituras es revelación. Entonces Eliseo oró. Oh Señor, ¿qué le dijo? Abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. ¡Wow! Había objetos voladores no identificados. ¡Wow! ¡Wow! Estaba lleno de caballos y carros de fuego. Esto cuando lo leía digo, wow, Señor. O sea que hay ángeles del cielo que están a nuestro favor, están cuidándonos, porque tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Los ángeles, dice el Salmo, que ejecutan la palabra de Dios. Lo que cuando tú confiesas la palabra de Dios, quien ejecuta esa verdad son los ángeles. ¿Sí sabías? ¿O no sabías? Gloria a Dios. Entonces le abrió los ojos. Voy a orar. Señor, en esta maravillosa tarde, Espíritu Santo, yo te pido que abras los ojos de nuestro corazón en el nombre de Jesús, Padre, para que podamos ver
que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Y aunque haya un ejército en contra de nosotros, ninguna arma prevalecerá en contra nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. La realidad es que no había una mentira en lo que le decía el sirviente a Eliseo. Había un ejército en contra. Esa es una realidad, lo que leímos en Segunda de Reyes 6:17, versión NTV. Los sirios, el ejército sirio estaba verdaderamente en contra físicamente, y esa es una realidad que estamos viviendo ahorita. Tu realidad es quizá la situación emocional en la que te encuentras ahorita, profundamente deprimida, profundamente conflictuado. Tu matrimonio puede ser verdaderamente un caos. Los sirios estaban ahí los sirios. Estaban en un plano real, físico. Era verdadero el enemigo. Verdaderamente el enemigo quería matarlos, pero no estaba mintiendo el sirviente de Eliseo. Hay un ejército en contra nuestra. Quizá hay un ejército en contra tuya. Quizá estás viviendo una situación tan real en tu vida, una soledad, una pérdida, una situación económica, una situación emocional, sentimental, matrimonial, personal, laboral, de negocios, no sé, cualquiera que sea la situación. En el ámbito natural, realmente cuando abre los ojos del sirviente, el Espíritu de Dios revela al sirviente la realidad espiritual. La realidad es que no cambió la realidad física. Al momento que se le abrieron los ojos al sirviente y vio la realidad real, espiritual, pero también la física, en realidad no cambió nada en el ámbito natural. Siguió ahí el ejército. Lo único que pudo ver el sirviente es quien estaba con ellos. ¿Qué trato de decir? Hay cosas que nos duelen, que estamos viviendo y que sabemos quién está con nosotros, pero eso no ha cambiado mi realidad actual. ¿Cuántos hemos vivido lo que estoy diciendo, iglesia? Has visto que no estás solo, que no estás sola, pero la realidad es que sí estás solo, y la realidad es que sí estás solo. Amén. ¿Estamos? Están muy serios. Dice en Efesios 1:20, 1:19 y 1:20 en versión NTV. Por eso es bien importante orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. La realidad es que hay un poder sobrenatural dentro de nosotros, un poder sobrenatural dentro de nosotros. Cuando Jesús dijo: yo me voy, pero les voy a enviar otro consolador. Yo me voy y envío otro consolador. Ruego al Padre que envíe al otro consolador. Se va Jesús, asciende Jesús en un cuerpo redimido, en un cuerpo sin sangre, un cuerpo físico pero sin sangre, un cuerpo que comía aún después de haber resucitado, un cuerpo que tenía las cicatrices en sus manos, en su costado, en sus pies. Un cuerpo asciende al tercer cielo, pero llega en Hechos, llega el bautismo del Espíritu Santo por primera vez al misterio que se revela hasta que Jesús es ascendido, que es el misterio de la iglesia de Cristo. Y ahí nace la iglesia de Jesucristo. No nace una denominación cristiana, no nace una religión. La religión ya la llevaban a cabo los fariseos, los sacerdotes, pero ahí nace la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo. Amén. Qué maravilloso, porque ese mismo Espíritu Santo
que desciende, que es el poder, es la esencia, es Dios mismo dentro de nosotros. Ya no está por encima, ya no viene como venía con Sansón. Venía el poder de Dios, tenía fuerza, se iba. Venía a Moisés Dios y luego se iba, pero ahora ya no se va, ya está dentro de nosotros. Qué maravilloso. Por eso dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder? ¿Y cuál la supereminente? Todos vamos a repetirlo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Está en plural. ¿Según qué? ¿No han llegado ahí? No escucho. ¿Sí escucharon? El poder de su fuerza. Maravilloso es Jesús. Pero esta no es la predicación, nada más les estaba dando una introducción. Maravilloso, mayor es el que está dentro de nosotros, ¿verdad? Quizá ya sabes quién está a favor tuyo, pero quizá eso no ha cambiado tu realidad. Tu realidad actual quizá no la ha cambiado, pero eso no significa que no haya alguien a favor tuyo. Ahora, en el nuevo pacto todo cambió, iglesia. En el nuevo pacto yo le decía al Espíritu Santo al principio de año, y oraba con Joca, mi esposa, y le decíamos: Señor, ¿qué quieres? Yo tengo la responsabilidad de enseñar correctamente a la iglesia para que la iglesia crea correctamente y puedan vivir correctamente. Cree bien y vivirás bien. Amén. Y Dios nos enseña la revelación del evangelio de Jesucristo, que le llaman el evangelio de la gracia. Pablo le decía el evangelio de la gracia, y me sorprende Pablo porque dice que nadie les predique otro evangelio. Otro evangelio. Me llama la atención que en los últimos tiempos, inclusive ya actualmente, los últimos tiempos se va a levantar un líder mundial que se llamará el anticristo, ¿verdad? El anticristo. Nunca dice el antidios, sino el anticristo. ¿Por qué el anticristo? Porque es alguien que se opone al sacrificio de la obra terminada en la cruz de Jesús, que fue donde derrotó a Satanás y nos redimió, no solamente para darnos vida eterna, sino aquí en la tierra nos redimió. Miren, no se puede levantar ahorita el anticristo porque está la iglesia de Jesucristo operando, viviendo más fuerte que nunca en estos últimos tiempos. Cuando la iglesia sea arrebatada, yo creo que no falta mucho tiempo para que eso pase. Es un tema muy personal, es una opinión muy personal. Yo creo que no falta mucho tiempo para que la iglesia sea arrebatada al tercer cielo, y una vez que la iglesia sea levantada, entonces sí se manifestará ya públicamente el anticristo. Pero hoy en día hay muchos anticristos porque son personas que se oponen al mensaje de la gracia, al mensaje de la cruz. ¿Y cuál es el mensaje de la gracia? Que tú ya no tienes que hacer nada, ya todo lo hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Así de simple y sencillo. Solamente es creer que somos la justicia de Dios. Amén. Somos la justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. No es mi justicia. Entonces yo quiero que comprendamos bien cuando decimos vamos a leer, si me acompañan, en Romanos 1:17, versión Reina Valera. Vamos a ponerlo en las pantallas para que lo vean, o en la pantalla ya. Porque en el evangelio la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios, porque Jesucristo vino a cumplir absolutamente todo lo que el hombre no pudo cumplir. Amén. Ahora, el evangelio de la justicia de Dios dice que se revela por fe. ¿Cómo se revela? La única forma de comprenderlo, ¿saben cómo es? Por medio de revelación. El evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios,
La justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios es lo que hemos aprendido en estos últimos 2 meses aquí en Veraca, sobre lo que es, no son tus fuerzas, no es tu santidad, no son tus obras, no es tu obediencia humana, no es tus buenas intenciones, no es eso, sino es lo que Jesús hizo por ti. Y eso en automático nos hace justos delante de Dios. Y solamente cuando eres justificado y santificado por el acto de Jesús en la cruz, entonces y solamente entonces puede ser edificado tu mente, puede ser transformada tu mente. Solamente si recibes el mensaje de la gracia, solamente así vas a poder ser libre, porque vas a ser edificado de la ansiedad que has sentido durante muchos años. No has sido liberada de la ansiedad o liberado de la ansiedad, no has sido liberado de las emociones tóxicas, no has sido liberado de tus conflictos y mis conflictos, no hemos sido liberados de nuestros temores, porque no hemos recibido el mensaje de la gracia. Ya lo leímos ahorita. Primero es recibir el mensaje de la gracia y viene en orden para ser edificados, transformados en mente y en corazón, porque el Señor quiere poner sus leyes ¿en dónde? En mi mente, y escribirlas ¿dónde? En mi corazón. Las leyes, las 2 leyes nuevas del nuevo pacto, ¿cuáles son? El amor y la fe, el amor de Jesús y la fe. Y solamente cuando yo medite en el amor y en la fe de creer que soy la justicia de Dios en Cristo, que Jesucristo me redimió de la maldición de la ley, y yo enamorarme de Jesús y se me revele el amor de Jesús en mi vida diaria, y voy a poder yo amarme, Pablo, así como estoy, como soy, porque a veces no nos amamos, nos vemos en el espejo y no nos gustamos, pero tienes que amar, dice la palabra de Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya no es el amor del Padre, es el amor de Pablo, perdón, es el amor de Jesús fluyendo dentro de mí, ¿verdad que sí? Lo vimos la semana pasada. Y cuando tienes y meditas en eso, en tu corazón, en el amor y en la fe, entonces solamente en el amor, en Cristo, vamos a obedecer la ley, pero sin esfuerzo, sino por gracia, como resultado del amor que está dentro de mí, ¿verdad? La gracia es para los maduros y la ley es para los niños. Acuérdate, la gracia es para los... Jesús vino a traer la madurez, amén. Jesús vino a traer la madurez. Entonces la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero explicar algo que en el Nuevo Testamento, en los evangelios que escribió Pablo, cuando habla de fe, no está hablando de la fe con el contexto de lo que hemos explicado. No está hablando de la fe de tu fe, de esperar que va a llegar algo a tu vida, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No de esa fe, sino de la fe de creer que Jesucristo murió por ti y te compró y te redimió, amén. Ese es el contexto cuando leemos la fe en este sentido. Es importante, por eso dice la palabra de Dios: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, no mi justicia, es la justicia de lo que Jesús hizo por mí. Es su justicia, una verdadera identidad con su justicia de quién soy yo en Cristo. Porque cuando tú recibes este evangelio, entonces automáticamente tu estructura mental en la cual fuiste formado, en la cual crees que no mereces que el Señor te sane, en la cual crees que no mereces que el Señor sea tu proveedor, en el cual crees que no puede ser que Dios me prospere, no puede ser, no. El diablo ha tergiversado absolutamente todo, porque quiere tener al pueblo esclavizado. Pero se está levantando una generación en estos últimos tiempos donde abunda el pecado, pero dice que sobreabundará la gracia. O sea, la gracia va a ser revelada a su iglesia, para que la iglesia viva en libertad, en poder, en autoridad, tomando lo que el Señor nos dio cuando dijo: consumado es.
Es una verdad absoluta, poderosa, que esto verdaderamente transforma vidas. Y no vamos a estar jugando a la doble moral, ni tener doble moral o doble personalidad, porque no se trata de reprimir mi conducta, se trata que haya una transformación verdadera y real por medio del evangelio en mi mente y en mí. Y por ende va a traer una transformación de vida de adentro hacia afuera. Amén. Pero la fe siempre llama la atención a Dios. La fe siempre llama la atención a Dios. ¿En qué sentido? Abraham le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Abraham le creyó a Dios y le agradó tanto a Dios que precisamente le fue contado como justicia. Abraham era un hombre rico, próspero, materialmente era una persona rica, bendecida por Dios, maravilloso. Y me encanta porque en la promesa abrámica, donde Dios se le aparece como el Shaddai, me encanta porque en esa relación que tenía Abraham con Dios, Dios rejuveneció a Abraham y rejuveneció a Sara. Ya eran personas casi de 100 años, mas sin embargo, a los dos reyes con los cuales ellos llegaron a Egipto, los dos reyes les gustaba Sara. Los dos reyes no eran espirituales, no eran carnales 100%. Ellos no veían el mundo espiritual, ellos veían así físicamente, normal. Les gustó Sara, ¿sí se acuerdan de eso? Les gustó Sara porque Sara fue rejuvenecida por la gracia. Y Abraham también, tan así que tuvieron a Isaacito. Isaacito estaba chiquito. ¿Cuántos quieren ser rejuvenecidos? Sus órganos rejuvenecidos, su piel rejuvenecida, sus células rejuvenecidas, su columna vertebral regenerada, sus huesos, sus tejidos regenerados. Porque vamos a entrar a una temporada, ya hemos entrado a una temporada de un despertar de su favor inmerecido. Recuerda, ya no vas a estar pagando el financiamiento de tu auto porque alguien ya fue y lo pagó en la agencia, pero la agencia no te va a decir que ya está pagada porque ellos quieren recibir cash. Ya no tienes que pagar nada, iglesia. Ya todo fue pagado por ti y por mí. Pero la incredulidad justifica a Satanás y hace ver a Dios mentiroso. Sí, la incredulidad. Satanás te va a decir, mira cómo estás, mira la condición en la que estás, ya ves. Y ahí platicas con Satanás, horas, toda la noche platicando con Satanás, con lo que sientes, con lo que está ahí, porque no hemos recibido el evangelio de la gracia. No lo hemos recibido. Si lo hubiéramos recibido, el evangelio de la gracia, ahorita estuviera toda la iglesia saltando, aplaudiendo, corriendo, dándole gloria a Dios por ese favor inmerecido que recibieron en el mundo espiritual, que quizá no lo has visto, pero acuérdate que viene por revelación. Necesitamos el evangelio revelado, no solamente saberlo literal, sino revelado. Y es maravilloso. Por esa razón, en primer lugar en la lista de Apocalipsis 21:8, de las personas que van a heredar y que van a estar en el lago que arde con fuego y azufre, me llama la atención porque los primeros en la lista dice que son los cobardes y los incrédulos. Los cobardes y los incrédulos. Ya después vienen los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos y todo lo demás. Pero antes están los cobardes y los incrédulos. O sea que al Señor le agrada la fe. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es su sanador? Que Jesucristo es su proveedor. Maravilloso Jesús. Hay escenarios que se presentan en nuestras vidas para que la palabra que deberíamos haber recibido del evangelio de la gracia, a ver si verdaderamente la hemos recibido. ¿Por qué digo verdaderamente? Miren, si hay escenarios que nos mueven. A mí me pasó un escenario en esta semana, en estos días, algo muy personal, muy íntimo dentro de mí, que me movió absolutamente todas mis emociones, me movió absolutamente, pues todo me movió.
al momento de que estás experimentando una situación de muerte, que fue la que estuve experimentando en esta semana. Yo siento que estuve a un 5 centímetros de haber quedado ahí en la semana, pero sé que mis planes no son sus planes, o sea, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. Pero eso me hace aprender a mí que lo que yo estoy predicando tengo que vivirlo. Y en mi escenario de mi semana, de mi vida personal, en la cual experimenté la muerte, así la palpé, ya me iba, realmente ya me iba, pero el Señor aquí me tiene y aquí estamos, iglesia, gloria a Dios, amén. Porque el Evangelio, cuando recibimos el Evangelio de la gracia, hay poder. No me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de Dios para salvación de los que creen. ¿Cuántos creen? Creemos que Jesucristo, amén. Pero los cobardes e incrédulos están en la lista. Vamos a creer que Jesucristo es nuestra vida. Vamos a comenzar, si me acompañan, en el Salmo 103:1. Reina Valera dice, Salmo 103, versículo 1, 2. Vamos a leerlo, y versículo 3. Reina Valera, si tienen su Biblia, su celular, lo que tengan. Si no, ahí están las pantallas encendidas con los textos. Ya se saben todos Salmo 103, versículo 1. Dice: bendice ¿qué? Bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién tiene que bendecir a Jehová? ¿Dónde están mis emociones, mis miedos, mis contiendas, mi amargura, mi conflicto, mi autocondenación y mi autolástima? ¿Dónde está todo eso? Está en el alma. Mi alma está verdaderamente contaminada en estos momentos. Quizá no quiero que pienses en tus problemas, y ya estás pensando, ¿ah? No pienses en lo que tienes que pagar. No pienses, entrégale tus pensamientos. Son pocos minutos los que vas a estar aquí sentado, y se va a terminar y te vas a ir. No pienses, no te estreses. Di conmigo: bendice, alma mía, a Jehová. Otra vez: bendice, alma mía, a Jehová. ¿Quién es el que no se convence? El alma. ¿Quién es el que batalla? El alma. ¿Dónde están nuestras pasiones desordenadas? En el alma. ¿Dónde están nuestros malos deseos? En el alma. Mi conflicto emocional, lo cual me impide recibir de Dios, ¿dónde está? En el alma. Y David sabía. Por eso David dice: ok, alma mía, alaba a Jehová, y dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Y en el 103:2 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides que. Wow, o sea que hay beneficios en el reino. Hay beneficios, iglesia. Hay beneficios en ser hijos. Hay una herencia. Recibimos el orden. ¿Cuál es? Recibimos el mensaje de la gracia. Lo que sigue, ¿cuál es? Somos ¿qué? Edificados. Y después, número 3, recibimos herencia. Otra vez, punto número 1, recibimos el mensaje de la gracia. Hay que recibirlo verdaderamente en el corazón, en la mente. Recibimos el mensaje de la gracia. Lo leímos ahorita en Hechos. Número 2, y después de recibir viene la edificación, la transformación. Por eso a veces, aunque estés muchos domingos viniendo, seguimos teniendo malas prácticas en la semana. Seguimos revolcándonos en situaciones que no deberíamos estar revolcándonos, ensuciándonos, enlodándonos, cuando el Señor ya nos ha limpiado, nos ha bañado, nos ha puesto ropas nuevas. Pero nosotros seguimos practicando y haciendo como si no conociéramos al Señor. ¿Por qué? Porque no ha venido la revelación de su amor. No hemos creído porque no hemos recibido el mensaje de la gracia. Estamos aquí, nos paramos, nos entretenemos, estamos whatsappeando, viendo el Facebook, platicando, y esto puede ser vital para tu vida. Esto puede ser vital para tu vida. Recibe el mensaje de la gracia. Punto número 1. ¿Para que qué? Para que seas edificado. ¿Qué necesitas? ¿Estás enfermo?
Escucha el mensaje de la gracia. Tienes situaciones, estás en quiebra económicamente, recibe el mensaje de la gracia. Estás mal sentimentalmente, emocionalmente, matrimonialmente, laboralmente, recibe el mensaje de su gracia para que seas edificado. Y una vez que eres edificado, recibes herencia. Y aquí dice: no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Hay beneficios en la palabra de Dios. Hay beneficios porque somos hijos, gloria a Dios. Dice el 3, ¿cuáles son esos beneficios? Vamos a ver. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Hay una cláusula del nuevo pacto que leímos la semana pasada que dice ¿cómo? Él perdona nuestros pecados. Es la cláusula del nuevo pacto. Lo vimos la semana pasada. Dice la Biblia, yo no lo digo. ¿Él qué? ¿Él no se acuerda? ¿Él perdona qué? Él perdona nuestros pecados y no se acuerda de nuestras maldades. Quiere decir que Dios se acordaba en el antiguo pacto de los pecados, y esto era iniquidad, y se repetía la maldición hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad que sí? Pero en el nuevo pacto, actualmente, con la muerte y la resurrección de Jesús, dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. Eso quiere decir que si recibimos el mensaje y ahora estamos siendo edificados en nuestra estructura mental, y todo lo religioso se me está quitando, toda la ley que me predicaron durante muchos años, donde yo tenía que enfocarme en los 10 mandamientos, tenía que enfocarme en no pecar, tenía que enfocarme en obedecer para ser bendecido. Eso no es así, eso ya no opera así. Ahora yo recibo el mensaje de la gracia, y el Señor pone en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, y ya es una obediencia no de siervo, sino una obediencia de hijo, porque la ley demanda, pero la gracia provee. La gracia te provee de los frutos del Espíritu: amor, ¿verdad que sí? Dominio propio, gozo, ¿qué más? Paz. Esa es la verdadera persona. Acuérdense, quieren identificar, les voy a dar un tip. Quieren identificar a una persona verdaderamente espiritual. No es la persona que saca el rambo, la bazuca, saca la manga larga y que tiembla, y que con todo respeto lo digo, eso no es lo que es, lo que lleva dentro, el fruto. ¿Tienes dominio propio? No contendemos, no enjuiciamos, no provocamos pleito, no provocamos celos, no dividimos. Esa es una persona que está operando en el Espíritu. Amén. Están muy serios, iglesia. Estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo, amén. Es la realidad, porque la palabra dice: ¿de qué sirve orar en lenguas si no hay qué? ¿De qué sirve si no hay amor? No sirve de nada, absolutamente nada. Todo se basa en el amor de Jesús. Yo quiero experimentar ese amor que se desborde en mi vida, para que en mi vida diaria, en mi trabajo, en mi matrimonio, fluya ese amor, amén. Y cuando te inviten a pecar y te inviten y te quieran seducir, si verdaderamente estás obrando en el amor, vas a correr como José. ¿Se acuerdan? Como José, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Huyó José, y no había ley, todavía no existían las tablas de la ley, pero estaba en una relación. Eso es la gracia, una relación con Cristo. Entonces, Él es el que perdona todas tus iniquidades en el Salmo 103:3, y después dice: es el que sana. ¿Qué sana? Todas tus dolencias. ¿Quién tiene dolor en esta tarde? ¿Quién siente un dolor físico? ¿Quién siente un dolor emocional? Una pérdida de trabajo, ser querido, lo que sea nuestro dolor, la soledad. Te tengo buenas noticias. Hay beneficios para ti. ¡Wow! Beneficio. Y me llama la atención Josué capítulo 1, versículo 2 y 3.
Te voy a leer esto. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, le dice a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Y me llama esta parte y lo subrayo en la pantalla. Josué 1:2 dice: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Un tiempo presente, a la tierra que yo les doy. Hay un tiempo presente. Recuerden que el Señor nos dé espíritu de saberlo con los ojos de la gracia, porque la gracia ahí era una sombra. Ahora la sustancia la tenemos nosotros, porque es Jesucristo. Ya no es una sombra. Ahí está mi sombra, ahí está mi sombra. En el antiguo pacto la gracia era una sombra, pero en el nuevo pacto se reveló y es Jesucristo, y ahora tenemos la sustancia real en nuestras vidas. Y dice aquí: a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Josué 1:3 dice: yo os he entregado. ¿Qué había entregado ya Dios? Una tierra donde había otras personas, pero la riqueza de los impíos están preparadas para... ¿Quién es justo? Somos justos. Iglesia, somos la justicia de Dios en Cristo. Eres justo, no por ti, acuérdate, sino por la sangre de Cristo. Amén. ¿Quién es justo? A ver, levante su mano. Tiene que estar bien convencido, iglesia, porque si no, de verdad, si no existe esta verdad en nuestra mente y en nuestro corazón, no podemos recibir las bendiciones de Dios. ¿Quiénes son justos? Somos justos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Amén. Ya no hay cargos en tu contra ni en mi contra. Ya no hay cargos. Ya todo el juicio y la ira de Dios cayó sobre Jesús. Amén. Si Dios nos enseña, si Dios nos disciplina, pero con amor. ¿Cuántos son papás? Wow. Y por más enojado que estés con tu hijo, ¿verdad que no vas a querer que tu hijo se enferme? ¿Verdad que no vas a querer que se tenga un accidente? Jamás, jamás. Nuestro Padre es bueno, jamás va a pensar así. Él nos ama, pero el enemigo ha querido tergiversar esa información del antiguo pacto, traerla a la actualidad y decir: es que es Dios. No, gloria a Dios, porque Jesús, nuestro Padre, nuestro papá, ahora está a favor de nosotros. Gloria a Dios. Somos personas llenas del favor y de la gracia de Dios, personas bendecidas. Amén. Entonces dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Y aquí me llama la atención y subrayo: todo lugar, porque hay una coma y dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y esto es maravilloso, porque Dios no puso límite. El límite se lo dejó al pueblo de Israel. Y actualmente el Señor no puso límite. Cuando dice consumado es, dejó una carta abierta de posibilidades aquí en la tierra, entregado a su iglesia, donde ya nos entregó y nos ha dado la tierra. Nos ha dado la tierra, iglesia. Nos entregó así a la iglesia. Por eso las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Amén. No pueden prevalecer. ¿Si sabías eso? ¿Estás enfermo? Yo te sugiero que vengas aquí. ¿Estás necesitado? ¿Estás quebrado? Yo te sugiero que vengas aquí. Es que no puedo dejar de hacer estas malas prácticas. Ven aquí a la iglesia. Ven aquí hay poder. Por eso invitamos a que entre semanas vengan a las células, a las reuniones, porque nuestra obligación como pastores y el equipo ministerial, enseñar correctamente a toda la iglesia en esta misma línea de la gracia. No, iglesia, no hay guerra. Nosotros no tenemos que guerrear nada. Ya todo fue ganado. Lo único que tenemos que hacer es creer correctamente para vivir bien. No estoy diciendo que no ores. Tenemos que seguir orando, por supuesto, dando gracias, orando, por supuesto. Eso es aparte. Pero quiero ser lo más explícito en esto. Y vamos a seguir predicando esta parte. Amén. Amén. Ok. Entonces dice, como lo había dicho a Moisés: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Iglesia, esta es una bodega y lo voy a volver a decir. Imagínate que cuando llegues al cielo, no tuviste en la tierra esa calidad de vida que Dios quería que tú tuvieras. Y llegaste al cielo y yo no sabía, Señor, que tú me querías bendecir y que yo fuera una mujer próspera, una mujer feliz, una mujer con un excelente matrimonio, que tuviera un varón que me amara, que me respetara, que me proveyera, y que yo también como mujer fuera así.
Y aquí hay también, Señor, o sea, ¿qué pasó, Señor? Es que nunca se te reveló mi favor inmerecido. Lo único que tenías que hacer era creer, tomarlo por fe. Ay, Pablo, pero las riquezas son malas. ¿Quién dijo que son malas? El diablo tergiversa toda esa parte. Ya vas a hablar del evangelio de la prosperidad. El evangelio es el evangelio, y dentro del evangelio sus beneficios es que tú seas bendecido. El Señor nada más decía que no haya amor a las riquezas. No quiere decir que las riquezas sean malas. Amor a las riquezas. El Señor no quiere que las riquezas te posean a ti. Él quiere que tú poseas a las riquezas, no que las riquezas te posean a ti. O sea, pero siempre el enemigo va a querer tener esclavizado que la gente crea erróneamente, que la gente crea que no se merece. No, es que Jesús era pobre. Jesús era pobre y por eso yo tengo que ser pobre. What? No puede ser que la gente piense así. Y yo ahorita voy a encontrar la cita, si alguien me ayuda, en Corintios, aquí la tenía, donde dice en 2 de Corintios que Jesús se empobreció, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. O sea, hubo un intercambio en todos los aspectos. Amén. Wow, maravilloso. Hay beneficios en el reino, iglesia. Entonces, Dios ya te entregó la tierra, te entrega la tierra. Él quiere que la poseas. Todo lugar que pisares la planta de los pies, todo lo que pisares en la planta de los pies es tuyo. No hay límites. El límite lo vas a poner tú y lo voy a poner yo. Yo le doy gracias a Dios porque ya estamos construyendo otro terreno donde es 4 veces mayor que el auditorio de la iglesia, con estacionamiento y salones nuevos. Ya estamos en ese proyecto, iglesia. Amén. Ya estamos en ese proyecto de fe. Gloria a Dios. Amén. Maravilloso. Por eso últimamente hemos visto aquí en la congregación milagros de sanidad, de cáncer sanados, de personas que no tenían trabajos, de negocios quebrados, restaurados, edificados, porque estamos viviendo una temporada de creer correctamente para que vivas correctamente, porque es un favor inmerecido que ya venía en el paquete de consumado es. Esa es la obra perfecta de la cruz. Ya no se trata de tus obras para merecerlo, solamente de creer. Amén. Por eso seguimos viendo milagros de gente que durante años tenía ansiedad, tomaba pastillas, pero ya no toma pastillas. Ya fue sanado su mente, porque se escribió aquí la ley del amor y de la fe. Fueron transformados sus pensamientos. Ya no más ansiedad, ya no más miedos extremos. Ya no, hemos visto esa sanidad, hemos visto esta restauración, gente en silla de ruedas levantándose en este lugar, porque eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Eso es Veraca, tierra de bendición. Iglesia, somos una iglesia que se está despertando en avivamiento. El despertar es creer correctamente. Aviva tu corazón también. Aviva tu corazón, el fuego que tienes dentro del poder del Espíritu Santo. Aunque tú veas las tropas, aunque tú veas a los sirios que te tienen sitiados, cuando el Señor abre tu vida espiritual, tus oídos, y está la revelación del evangelio, entonces vas a ver carros de fuego y ángeles del cielo que están a favor tuyo, y aunque estén a 10 centímetros para tocarte, no te van a tocar, porque suya es la batalla y suya es la victoria. Amén. Entonces en Josué, en Josué 13:1, Josué 13:1, ya voy a terminar. Josué 13:1, versión Reina Valera, me llama la atención porque dice: siendo Jesús ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada. Y aquí subrayo, en la pantalla van a ver cómo está subrayado. Dice: y queda aún mucha tierra por poseer. Josué 13:1. El Señor te dice, iglesia, en esta tarde, que aún queda mucha tierra por poseer. ¿Quién la tiene que poseer? ¿Quién la tiene que pisar?
Recuerda que de las 12 tribus de Israel hubo 2 tribus que no quisieron cruzar el río Jordán, se quedaron del otro lado porque ellos vivían bien, ellos estaban bien, ellos decían: yo con este ganado que tengo de este lado me quedo, con estas tierras estoy bien. Pero el Señor, aunque tú estés bien, Él quiere que tú poseas. Hay mucho que poseer de los beneficios del reino. ¿Qué necesitas? En Isaías 53:4, me va a encantar ahorita que pase los que estén enfermos, porque dice, ciertamente ya te lo sabes, en Isaías 53:4, en Reina Valera. A ver, ¿lo decimos todos o lo leemos? ¿Lo decimos todos? Es Reina Valera. 1, 2, 3. Ciertamente. ¿Sí se escuchó? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién está enfermo? ¿Quién de aquí está enfermo? Y sufrió nuestros dolores. ¿Cuántos de aquí sienten dolor físico o dolor del alma o dolor del corazón? Él ya lo llevó en la cruz, amén. Es una verdad, es una verdad. Mateo 8:16 dice: cuando llegó la noche, trajeron a Él, a Jesús, muchos endemoniados. Y con la palabra, que fíjense, Jesús con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Sabes por qué medio fue? Por medio de la palabra. Soy la justicia de Dios en Cristo. Soy sano por la llaga de Jesús. Soy un varón próspero. Soy un varón que ama a su esposa. Soy un varón que provee a su hogar. Soy un varón que escucha la voz de Dios. ¿Qué más? Ayúdenme. Soy un varón lleno de la sabiduría del Espíritu Santo. ¿Qué más? Lleno, alegre, gozoso, un gozo que es del Espíritu. A diferencia de la alegría, el gozo es del Espíritu. ¿Qué más? Un varón lleno de paz, pacificador. Wow, y así mucho, ¿no? Pero sanó a todos los enfermos y a los endemoniados. Y con esto se cumple. Y en Mateo 8:17, en Reina Valera dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo, Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Qué beneficios hay? Sanidad. Sanidad. Poseer la tierra. Sanidad. Ahorita hablamos de sanidad. Sanidad. Amén. Pero qué maravilloso, porque en la provisión, en Génesis 39:3, y lo vimos también de José, dice que todo lo que hacía José, ¿quién lo prosperaba? Jehová. Todo lo que hacía José, ¿quién lo prosperaba? Porque José tenía una relación con Jehová. Amén. Y la relación y la presencia manifestada, ya lo predicamos, ya lo vimos con citas, hacía que José tuviera éxito económico. José tenía éxito, tenía una posición. El único que te va a posicionar es Él. Amén. Pero tú pisa la tierra, tú pisa la tierra, ya está abierto. Aquí en el nuevo pacto ya está dado, ya fue hecho. Pero ¿qué es importante, iglesia? Recibe el evangelio. En el Salmo 1, todos se saben esta cita. El 1 versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la ley del nuevo pacto? El amor y la fe. Amén. Ya lo vimos en Juan 13:34, NTV, la ley del amor. En Romanos 13:10, porque dice: el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Y en Romanos 3:27 está la ley de la fe. Otra vez, Juan 13:34 está la ley del amor. En Romanos 13:10, la ley del amor en el nuevo pacto. Romanos 3:27 es la ley de la fe. Amén. Estoy subrayando nada más esto. Entonces, como resultado de meditar la palabra de Dios, meditar es decir la palabra. Es importante que hables la palabra, porque la fe entra por Él y el oír
La palabra de Dios, no las noticias, no te perturbes. Entonces, de mi forma de pensar, de creer correctamente, viene la respuesta en Salmo 1:3, que dice, Salmo 1:3, ya una vez que meditaste, que estás meditando cuando vas manejando, cuando estás trabajando, dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo. El fruto es bien importante. Y su hoja que no cae. Y aquí viene el resultado de meditar. Y todo lo que hace prosperará. Maravilloso, porque ya tienes escrito en tu mente y en tu corazón y has sido transformado. Soy la justicia de Dios en Cristo. Recibo el evangelio, soy edificado y recibo herencia. Maravilloso. Maravilloso es esta parte, ¿no? Entonces, en 2 Corintios 8:9, versión Reina Valera, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, ya les prediqué la gracia. Con esto cierro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hubo un intercambio, iglesia. Hay un intercambio. Es 2 Corintios 8:9. Medita en esta palabra. Recibe el evangelio de la gracia. Estamos atorados en muchas áreas. Hemos seguido atorados porque no hemos recibido verdaderamente y no hemos meditado en lo que se ha predicado. Porque si tú ya recibiste, entonces sí vas a ser edificado y vas a recibir herencia. Pero mientras no recibas lo que ahorita Dios le está hablando a Veraca en este tiempo, iglesia, no vas a poder ser edificado. Y van a pasar otros 5 años, 10 años en la misma condición en la cual estás. Pero nadie quiere, ¿verdad que no? Nadie quiere quedarse en la misma condición. Por eso Dios ha traído una revelación del evangelio de la gracia, porque es tiempo de que la iglesia en este último tiempo, ya nos queda poco tiempo, iglesia, estamos en la recta final. Es una opinión muy personal, no es bíblica, lo aclaro, es muy personal. Estamos en una recta final en que la iglesia pronto será arrebatada. ¡Wow! El evangelio de la gracia. Y para cerrar, todo comenzó en un jardín, en el jardín del Edén. La desobediencia, ¿de quién creen ustedes? De Eva. Dice que Adán, pero es Eva, iglesia. Varones, con todo respeto lo voy a decir. ¿Cuántos varones hay aquí casados? Varones, hay tiempo. No todo le tienen que hacer caso a su esposa, De verdad se los digo, y no estoy hablando de ser machistas. Siempre es importante que haya un acuerdo mutuo para que las cosas funcionen, pero no siempre tienen que hacerle caso a la esposa. Si escuchas tú la voz de Dios y eres dirigido por el Espíritu Santo, tú eres el responsable de tu casa y de tu familia, no es tu mujer. Pero Adán, ¿quién parió a Eva? ¿Quién parió a Eva? Fue Adán, le abrieron de la costilla. Dios operó a Adán, lo durmió, le dio una hojita, le dice que lo durmió, y de ahí sacó a Eva. Entonces, si Adán hubiera dicho, no, yo escucho la voz de Dios, Eva, estás mal, déjame, oro por ti, te restauro. Pero le hizo caso, estaba enamorado, amén. No, hay situaciones que como varones, no estoy hablando de ser machistas, y estoy hablando de un varón que escucha la voz de Dios, un varón que es dirigido por el Espíritu Santo. Hay momentos en el cual tenemos que poner altos a nuestra mujer. A ver, yo voy por gracia, yo me congrego, por gracia yo obedezco. No, pero quédate conmigo, vamos a ver una serie en Netflix. No. A veces, iba a decir algo personal, pero no. Me dice Joca, no vayas a hacer ejercicio, quédate aquí.
¿Te hago caso, princesa? Le digo, si está nublado, sí, si no, no. Me levanto y me voy. Digo, es un ejemplo, ¿verdad? Pero todo comenzó en un jardín, cuando desobedece Eva y Adán, porque Adán pues finalmente también cayó. Entonces Dios maldice la tierra por la desobediencia. Y en Génesis 3:18 dice así: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos, espinos y cargos. Y en Lucas 8:14, Reina Valera, ya voy a terminar, dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose de veraca, de trabajo, afanes de negocios, afanes de querer más, afanes, yo no lo digo, no se enojen conmigo, es la palabra de Dios. Son ahogados por los afanes y luego dice, y los placeres de la vida. Los placeres de la vida, y dice, y no llevan fruto. ¿Qué nos está diciendo la palabra en el contexto de Lucas 8:14? Que las espinas en la cabeza son nuestros afanes, nuestros problemas, nuestra depresión, nuestra ansiedad. Pero Jesús llevó una corona de espinas. Todo tiene algo revelador en la palabra de Dios. Jesús llevó esas espinas, en el cual fue puesto desde Génesis espinas y cardos, espinas, donde tus pensamientos de opresión, de desesperación, de angustia, de soledad, de suicidio, de muerte, de contienda. Por eso decía el salmista: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Pero donde comenzó en ese jardín, donde comenzó los cardos y las espinas, ¿qué creen? Dice la palabra de Dios en Lucas 22:44: y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre, dice, que caían hasta la tierra. Era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Iglesia, ya lo había dicho esto, solamente lo estoy repitiendo. Todo comenzó en un jardín, pero en el jardín, antes de ser crucificado, en ese jardín de Getsemaní, comenzó la redención de nuestras vidas. Cayó sangre en la tierra que había sido maldecida en Génesis por la desobediencia de Adán. Aquí comenzaba nuestra redención en el mundo espiritual, para vivirlo no solamente en la eternidad, sino para vivirlo también aquí en la tierra, iglesia. En esta tarde te invito a ponernos sobre nuestros pies.